Hey familia, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en un devocional. Mi nombre es Benjamín Enríquez. Estamos aquí apoyando con los jóvenes y bueno, pues el día de hoy sentía compartirte algo práctico. Creo que siempre es bueno escuchar estos devocionales. No sé si lo hagas camino a tu trabajo o en un tiempo libre que estás teniendo, pero siempre me gusta ser práctico con cosas que podemos aplicar terminando de escuchar esto. Así que quiero que vayas en tu Biblia a Primera de Pedro 3, versículo 13. Y voy a leer esto. Dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Me encanta esto que Pedro está diciendo, ¿verdad? En esta carta, porque habla de dos cosas que son las que me quiero centrar el día de hoy. Y la primera es, dice Pedro, no se cansen de hacer el bien, aunque a veces haciendo el bien podemos sufrir, ¿verdad? Y en una de las partes aquí dice Pedro que aunque sufran amenazas. Ahora, yo no sé si alguien alguna vez te ha amenazado porque has querido hacer el bien, o yo no sé si has, ¿verdad?, sufrido persecución por ser cristiano, pero en el tiempo de Pedro estábamos hablando de una persecución real. No era así como que te iban a bloquear en Facebook, o no era así como que te iban a aplicar la ley del hielo. O sea, eran amenazas de vida o muerte. Ahí realmente mataban a las personas que predicaban el evangelio, mataban a las personas con las que no estaban de acuerdo. Entonces el mensaje se vuelve más poderoso porque Pedro está diciendo como, hey, no importa la consecuencia, ustedes no se tienen que cansar de hacer el bien. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos este ejemplo de esta persona que hizo el bien a pesar de todo, de esta persona que triunfó sobre el mal haciendo el bien, que triunfó sobre el temor por medio del amor. Entonces, lo primero que quiero animarte el día de hoy es que no te canses de hacer el bien. Sé que a veces tenemos esta idea o esta perspectiva de que cuando hacemos el bien debe de haber una recompensa inmediata. Porque Pedro lo está diciendo, dice, ustedes van a ser recompensados. Pero quiero decirte algo, la recompensa que tenemos es una recompensa eterna. La recompensa que tenemos, probablemente mucho de eso no lo vamos a ver en esta vida. Pero tenemos que entender que hay una recompensa. Y creo que a veces lo que nos impide de hacer el bien constantemente es no ver recompensas inmediatas, es no ver que luego en nuestra vida hay un cambio, hay una recompensa de lo que decimos que Dios quiere hacer, ¿verdad? Entonces a veces es como de, yo veo a la gente que está en el mundo que no conoce de Dios y no hacen el bien y les va bien y hacen tranza, ¿verdad? Y son corruptos y tienen más dinero, y a veces tú haciendo el bien la gente te trata peor, y tú haciendo el bien tienes un peor trabajo del que mintió, ¿sabes? Y a veces nos cansamos de hacer el bien, pero quiero que entiendas esto: no hacemos el bien por las recompensas o por las consecuencias que puede haber, sino hacemos el bien porque sabemos a qué Dios estamos sirviendo, porque sabemos que la recompensa que vamos a obtener es eterna. Entonces, voy a volver a leerlo primero. Dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? O sea, Pedro en otras palabras diciendo así como de, bueno, pues yo creo que la mayoría de la gente le gusta o quiere estar alrededor de personas que hacen el bien. Pero aún así, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En ese tiempo los cristianos estaban teniendo amenazas reales porque estaban haciendo el bien, porque no tenía sentido para la gente el por qué ellos hacían el bien. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Ahora, quiero decirte algo. Hay una diferencia en la vida del cristiano que tenemos que notar. Hay dos partes, digámoslo así, y una es nuestras acciones, lo que hacemos,
lo que demostramos a la gente, si lo quieres decir así, tu testimonio, y otra es tu predicación, lo que tú hablas a la gente, lo que tú puedes decir a la gente. Entonces, Pedro está primero diciendo, no se cansen de hacer el bien. Entonces, lo primero que te digo el día de hoy es, no te canses de hacer el bien. Haz el bien en todo el tiempo, en lo que puedas, en tu trabajo, en tu familia. Haz lo correcto, y aunque recibas amenazas, aunque no recibas una recompensa inmediatamente, hacer el bien siempre va a traer una recompensa. Pero luego Pedro dice, aun cuando estén haciendo el bien, puede haber mucha gente que te pregunte, oye, ¿y tú por qué haces el bien? ¿Tú por qué? No sé, y creo que si has hecho esto por algún tiempo, estoy seguro que has tenido un testimonio de alguien de tu trabajo, de un familiar, diciéndote como, oye, he notado que en estas situaciones donde la mayoría de la gente hace lo incorrecto, tú haces lo correcto. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué has hecho diferente? Y Pedro nos está animando y dice, siempre estén listos para predicar o para contar acerca de su esperanza. Y la otra cosa que te quiero comentar el día de hoy es esto. Siempre tú y yo tenemos que estar listos para predicar de Cristo. Siempre tú y yo tenemos que estar listos para poder hablar acerca de quién es Dios en nuestra vida. Dice en el versículo 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. ¿Qué quiere decir esto, Pedro? Que tú y yo siempre tenemos que tener la capacidad para poder compartir nuestra fe, es decir, nuestra esperanza con otras personas. Y que muchas veces se va a presentar esta oportunidad cuando hacemos el bien. Cuando tú haces el bien, cuando das frutos, cuando te comportas como Cristo, la gente va a tener dudas de por qué vives esa vida y vas a poder compartir tu fe. Pero Pedro dice, háganlo con humildad y con respeto. ¿Por qué? Porque conozco cristianos, ¿verdad? Conozco personas que les gusta juzgar, les gusta o nos sentimos a veces superiores porque creemos que tenemos la razón, porque creemos que tenemos la verdad y podemos estar en lo correcto, pero la gente necesita escuchar de tu esperanza con respeto y con humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú nunca vas a convencer a alguien de que crea en Dios por medio de buenos argumentos, por medio de convencerlos de que tú tienes la razón. Al contrario, Pedro está diciendo, ustedes cuéntenle a la gente cuál es la raíz de su esperanza. Y creo que muchas veces cuando tratamos de predicarles a otras personas, cuando tratamos de hablarles a otras personas acerca de Cristo, generalmente lo hacemos como de, ay, tú estás mal y te vas a ir al infierno y eso que estás haciendo no le gusta a Dios. Y quizás la gente sepa que lo que está haciendo está mal, quizás sepan que su vida está en un mal momento, quizás no lo sepan, ¿verdad? Pero Pedro está diciendo, hey, ustedes tienen una esperanza eterna. Contagien a las demás personas con esa esperanza eterna que ustedes tienen. Y eso tiene que ver con su testimonio. Cómo tú obtuviste esa esperanza eterna que tienes ahora en tu vida. Cómo tú encontraste a Dios. Cómo tú cambiaste tu vida. Eso que pasó en tu vida, ese testimonio que tú tienes, es la capacidad y el poder que Dios te da para poder compartir quién es Él a otros. Y Pedro dice, y hagan esto con humildad y respeto. En otras palabras, la próxima vez que hables en tu trabajo y con tus compañeros de Dios, trata de hacerlo con humildad y respeto. Piensa cómo se ve hablarle a alguien de Dios con humildad y respeto. Piensa cómo se ve que alguien al terminar la conversación quiera escuchar más lo que le estás diciendo y no diga como, no quiero que este cuate me vuelva a hablar. Y entonces lo que Pedro está tratando de decir es, tiene que haber una congruencia entre lo que hacen, que es no se cansen de hacer el bien, y entre lo que predican y lo que hablan. Que la gente pueda entender que lo que hacen tiene una raíz y una fuente buena. Y creo que a veces donde existe la diferencia es que a veces somos personas buenas, hacemos el bien, pero cuando la gente se acerca con nosotros, los juzgamos, los atacamos y no les hablamos con humildad y respeto. Entonces hay esta discrepancia donde la gente dice como, hey, pues hacen el bien, pero cuando hablo con ellos no hablan con humildad y respeto. No me pueden contagiar de esta esperanza que es Dios de una manera como Jesús lo hacía. Yo me imagino a Jesús compartiendo con humildad y respeto. Yo me imagino a Jesús compartiendo con autoridad, pero amando a las personas. Y así es como tú y yo lo debemos de hacer. Así que yo te invito el día de hoy a que
hoy no te canses de hacer el bien, haz el bien continuamente, y a que cuando se te presente la oportunidad de explicar por qué tienes una esperanza eterna, que lo hagas con humildad y respeto. Dios te bendiga.